Archiprix es una fundación sin fines de lucro que se forma en Holanda en el año 2001, ¿no? Tiene una sede en Rotterdam, y tiene como visión, diríamos, hacer una agrupación que, digamos, acoja a los mejores proyectistas jóvenes del mundo, que sustentan su tesis, ¿no? Los cuales son de alguna manera enviados por sus universidades, sus respectivas facultades, y esta organización lo que tiene por objetivo es tratar de hacer un registro de estos trabajos elaborados por estos arquitectos jóvenes, ¿no? Que recién están terminando su formación como arquitectos, y generar una comunidad. En ese sentido, creo que la tarea que ha tenido Archiprix desde el año 2001, ¿no? Hace ya 19 años, ha sido muy importante, ¿no? De hecho, es una participación que es cada 2 años, ¿no? Como se ve acá en los paneles, empezó en Rotterdam, luego pasó a Estambul, Glasgow, Shanghái, Montevideo, Cambridge, Moscú, que fue en el año 2013 en la cual yo participé, y luego, bueno, Madrid 2015, Ahmedabad 2017, que es donde participó Laura, que tengo entendido mañana va a exponer su proyecto de fin de carrera, Santiago en el 2019, y el próximo año la edición número 11 en Addis Abeba, en Etiopía. Y es interesante porque va rotando por el mundo, ¿no? En continentes, y va promoviendo. De hecho, hoy en día se estima que alrededor de 1.700 facultades de arquitectura del mundo están suscritas a Archiprix. De hecho, casi todas las facultades del Perú lo están, ¿no? Y creo que queda ya en manos de las personas que están detrás de las facultades, los decanos y los mismos alumnos, sobre todo, la difusión, ¿no? Bueno, esto era como una introducción muy breve a lo que es Archiprix, porque creo que para muchas personas es un tanto nuevo digamos, saber que existe ¿cómo diría? Esta fundación, ¿no? Antes de, bueno, voy a ir empezando con la segunda parte, que fue la que mencioné, que es el proyecto de fin de carrera, ¿no? Lo voy a compartir. Pero antes de empezar, quiero hablar un poco de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Bueno, yo creo que es importante mencionar el contexto en el cual se desarrolla esta tesis, ¿no? Y quiero recalcar de que cada facultad tiene una visión particular de cómo impartir pedagógicamente la enseñanza de la arquitectura. La Universidad Católica tiene unas, otras universidades tienen otra. De hecho, la Universidad Católica maneja las tesis como una tesis, como un proyecto académico. Es más, si ustedes llegasen a comparar, la Universidad Católica no pide un nivel constructivo o un expediente técnico a nivel de detalle, por ejemplo, de instalaciones eléctricas o sanitarias o estructurales, porque tiene un énfasis y un enfoque más bien en el desarrollo de las ideas del proyecto, del concepto, y a partir de eso le da un mayor peso a una evaluación más de proceso arquitectónico. Donde, digamos, se le da un énfasis al cómo una problemática detectada, cómo una inquietud detectada termina atravesando un proceso de transformación de trabajo para que resulte en una propuesta arquitectónica. Simplemente explico esto porque es importante entender en qué contexto, en qué marco se desarrollan las tesis en la Universidad Católica, que podrían ser bastante distintas a otras facultades de arquitectura. Dicho esto, voy a empezar con la presentación.
el proyecto, bueno, me pareció importante otra cosa también, y es que el proceso, además digamos, de la visión que tiene la facultad, es también distinto. Digamos que en la universidad la tesis empieza en taller 9, ¿no? Taller 9, inicias el desarrollo de las ideas y terminas con un anteproyecto, preanteproyecto, por decir. Taller 10 desarrolla el proyecto y, digamos, terminado taller 10, tienes una condición de apto para en los siguientes 3 meses sustentar la tesis frente a un jurado externo. En ese sentido, el proceso de la tesis se hace dentro de el periodo, digamos, del taller 9 y 10 y no terminando taller 10 como sucede en otras universidades. Esto hace que los tiempos se establezcan, en algunos casos sean más compactos, ¿no? Porque sucede en 2 semestres del calendario académico más 2 o 3 meses que te da la universidad hasta que esperes la sustentación frente a un jurado externo. Me parece importante también decir eso porque no es digamos, o no existe una libertad respecto a cuánto tiempo te tomas para desarrollar una tesis, ¿no? La cual entiendo también en otras facultades y usualmente es bajo la libertad que tiene un alumno, ¿no? Para hacer ese proceso. Dicho esto, ahora sí voy a empezar con la presentación. El proyecto de fin de carrera, ¿no? Se hacía bajo un lineamiento de digamos, de unas condiciones determinadas también. De hecho, el tema que se desarrolló en la promoción en la cual yo, digamos, llevé taller 9 y 10, tenía como tema la Costa Verde, ¿no? Como un tema que articulaba o que conectaba todos los proyectos de fin de carrera. Era obligatorio que el proyecto esté relacionado con la Costa Verde. Y bueno, existía una libertad programática respecto a cómo cada alumno podía ir proponiendo temas o inquietudes en torno a la Costa Verde. En mi caso, yo opté por hacer un museo de paleontología. Voy a explicar por qué en un momento. Y bueno, y ahora voy a ir mostrando la primera lámina. De hecho, la Costa Verde es el patrimonio paisajístico, diría más representativo de la ciudad de Lima, ¿no? Son unos acantilados, unos farallones, que han sido labrados durante millones de años, ¿no? Frente al mar. La brisa marina, los movimientos sísmicos, el tiempo ha hecho una escultura natural que representan un valor paisajístico para la ciudad, como lo menciono. Y es importante proteger, pero a su vez, con arquitectura, poner en valor este paisaje, ¿no? Y no darle la espalda bueno, lo venimos haciendo desde hace tiempo, ¿no? De hecho, Lima no es una ciudad que le dé la cara al mar, a pesar de ser una ciudad que está al lado del mar, por esta condición de barrera, ¿no? De estos 60 metros de diferencia que existen realmente entre la ciudad y las playas. Y el proyecto nace de la observación de estos acantilados, ¿no? Del registro, del entendimiento, de la interpretación. Y claro, uno cuando ve el acantilado ya con un mayor detenimiento, encuentra de que hay una morfología, de que hay unas texturas, una serie de elementos que lo componen, ¿no? Que resultan bastante interesantes de apreciar. De hecho, si uno busca una respuesta mucho más científica o técnica, puede entender que el acantilado está compuesto por una serie de materiales, ¿no? Que se han ido acumulando en el tiempo. Materiales que pasan desde el limo, a la arcilla, al canto rodado, en fin, a una serie de acumulaciones de materiales que se han dado pues, por distintas situaciones, sean sismos,
sea movimiento de la Tierra y el pasar de los años, ¿no? Así como la sedimentación que se empezó a dar desde hace millones de años desde los Andes y por los valles. En ese sentido, si miramos la Costa Verde, siguiendo esa pauta, la Costa Verde no solamente es una acumulación de estratos o de tierra, sino que más allá de eso, es una línea de tiempo, ¿no? Es una línea de tiempo en la que la ciudad, ¿no? La parte superior donde se construye o existe la ciudad, es el presente. Y a medida que vas descendiendo, vas viendo en esta regla temporal el pasado. Y eso resulta interesante, ¿no? Porque es un principio básico de entender también la geología y la paleontología, ¿no? Que será un tema que vendrá en un momento a continuación. Pero digamos que la premisa es entender que la Costa Verde es una regla de tiempo cuando te paras y la ves enfrente tuyo. Entonces, como primera conclusión, entendía que la Costa Verde iba a ser mi elemento de medición temporal para el proyecto. Y de que, claro, mientras más al fondo vaya, iba a viajar más al pasado, ¿no? Esta gráfica es interesante porque es una gráfica que se usa mucho como regla elemental en la paleontología. Y digamos, es interesante porque se parece mucho a la Costa Verde, ¿no? Si bien no existen los fósiles evidenciados como en este dibujo, que es una ilustración bastante sencilla para explicar los periodos y las eras prehistóricas, hay una analogía muy potente entre ambas partes. Así que en este punto la paleontología entra para complementar este primer hallazgo que encontré respecto a cómo entender el acantilado de la Costa Verde como una regla temporal. En parte por intereses propios, ¿no? Y algo que te da como libertad la Facultad de Arquitectura de la Católica es que un interés propio pueda transmitirse en tu proyecto de fin de carrera. De hecho, cuando era niño me interesó mucho la paleontología y me interesa hasta el día de hoy. Y creo que pude encontrar un medio en el cual puedan coexistir ambos intereses, ¿no? En un solo proyecto. Pero claro, paleontología, yo sabía muy poco de paleontología, y ahí es donde surge un interés también por investigar cómo para ese entonces, el año 2010, 2011, la paleontología se encontraba en el contexto peruano, ¿no? Así que, claro, empecé a buscar noticias, ¿no? Y me di con la sorpresa de que la paleontología, en verdad, digamos, tiene una presencia muy importante en el Perú, ¿no? De hecho, en paralelo al trabajo que venía haciendo, empezaron a surgir noticias un tanto escondidas, no muy publicitadas o digamos, vistas en los medios, sobre una serie de hallazgos que se dan en el Perú. Y encuentro esta noticia en el peruano, donde sale pues noticias de especies de animales prehistóricos encontrados en la costa peruana, ¿no? Con un centro muy importante en Ocucaje, en Ica. Y este señor que ven en la fotografía es, digamos, uno de los máximos representantes de la paleontología peruana. Su nombre es Rodolfo Salas. Vi la noticia y lo primero que hice fue buscarlo, ¿no? Buscar un medio para comunicarme con él y personalmente meterme en el mundo de la paleontología. Tuve la suerte de conocerlo y más adelante me ayudaría muchísimo en el proyecto, pero surge esa inquietud de encontrar el nombre y de ir a buscarlo para, digamos, para que sea mi soporte respecto al programa de lo que iba a proponer más adelante. Las noticias son muy grandes, ¿no? En los medios internacionales científicos encontraron en el año 2010 pues, uno de los mamíferos más grandes que han vivido en la Tierra, pero aquí en Perú nadie se enteró. Lamentablemente no hay una difusión y muchos de estos fósiles o hallazgos no son exhibidos en Perú, sino se prestan a museos en París, Berlín, Madrid, Londres,
y como no hay una infraestructura pues para exhibirlos o para ponerlos en valor, tienen que salir, porque de nada sirve tenerlos almacenados en un depósito sin que nadie saque provecho de este hallazgo. Y es lo que hace el Perú. Quien tiene a cargo el área de paleontología más grande del Perú es la Facultad de Paleontología de la Universidad San Marcos, que tiene una sede en el Museo de Historia Natural que está en Arenales. Y fui varias veces, me recibió Rodolfo, y me mostró este mundo increíble de la paleontología peruana, ¿no? Con una serie de piezas, de hallazgos que se venían dando en los últimos 20 años, pero como decía, no eran difundidos. Lamentablemente la infraestructura era un tanto precaria, y sigue siéndolo. No es un laboratorio o un lugar donde existan las condiciones ideales para hacer, digamos, la manipulación de los fósiles, sino que simplemente es la casona donde está el Museo de Historia Natural con un espacio adaptado para que los laboratorios funcionen. Y bueno, en este momento tenía dos partes, ¿no? Una parte en la que mencioné hace un momento, que era entender el acantilado como una línea de tiempo, y otra parte era ya la colección de fósiles que empecé a conocer con mi acercamiento a la Facultad de Paleontología de la Universidad San Marcos. Y era curioso porque existían piezas del mismo animal registradas en millones de años donde uno podía ver la evolución del animal. Y era una colección magnífica, increíble, que no estaba exhibida, estaba en unas cajas guardadas. Por ejemplo, acá había un piroterio, que era un animal parecido a un hipopótamo, y un registro de cómo, por ejemplo, su mandíbula había evolucionado en millones de años, ¿no? Cómo había tenido más dientes, los dientes se habían hecho más pequeños, probablemente porque la alimentación cambió en el tiempo, por cambios climáticos, en fin, pero era importante tener un registro de fósiles y un medio para exhibirlos. En este punto tenía claro esa dualidad de elementos que iba a permitir más adelante llegar a un proyecto, y lo que tocaba era simplemente encontrar el lugar en la Costa Verde para hacerlo. Y aquí viene una tarea que también tardó unas cuantas semanas, en la cual tuve que recorrer toda la Costa Verde, prácticamente desde San Miguel hasta Chorrillos, para encontrar el lugar ideal. Y llegué a una serie de conclusiones en la cual, digamos, el lugar que elija debería tener una buena accesibilidad, entre ellas vehicular también, porque había que mover piezas, sacar. Un museo tiene una dinámica de tránsito intensa y no podía ser digamos, un lugar en la Costa Verde que no tenga accesibilidad vehicular, y sobre todo para el público, ¿no? Porque si iba a ser un museo, pues la accesibilidad tenía que generar o brindar condiciones para que el público pueda llegar cómodamente. Otro tema, y que ya vi la pregunta, pero me adelanto, es cómo no atentaba la Costa Verde, ¿no? La Costa Verde es un patrimonio, ¿no? Es una escultura labrada por el viento y la erosión marina durante millones de años. Y la pregunta es cómo el proyecto hacía para no atentar contra ese patrimonio, ¿no? Por lo tanto, tenía que encontrar una zona que ya sea artificial. Yo no podía atentar contra los acantilados en ningún momento porque era algo que más bien yo defendía. Así que mi búsqueda también implicaba encontrar una zona que no sea natural, sino que más bien sea artificial, y lo voy a explicar en un momento. Y bueno, una particularidad que me pareció importante para el proyecto es el aislamiento de la ciudad, ¿no? Cuando deberías estar en el proyecto, deberías estar tú conectado con la naturaleza, con el mar y con los farallones que te cuentan el tiempo. Y en ese punto también me parecía importante tener esa disociación con el contexto urbano y más bien enfocar el proyecto hacia lo natural. Así que esas premisas o esas reglas empezaron a descartar muchos puntos, ¿no? Y el punto elegido en este gráfico es el punto número 8, que corresponde a la bajada de Armendáriz. ¿Por qué? Porque tiene una excelente conectividad con el resto de Lima. De hecho, es hoy en día, podría decirse, el remate del Paseo de la República, que es un eje que articula el norte y el sur
de la ciudad en el centro, así que tiene una excelente accesibilidad. No iba a haber un impacto vial sobre la Costa Verde, sino básicamente iba a usar infraestructura existente. Este es el lugar, ¿no? Un poco para entender cómo se conecta la bajada de Armendáriz con la naturaleza, con el mar, y a su vez con una infraestructura vehicular que data de 1960, ¿no? Cuando se hizo la Costa Verde. Otro punto era que no estaba atentando contra el acantilado. ¿Por qué? Porque en el año 1960, cuando se construye la autopista de la Costa Verde, para trazar la pista se corta una parte del acantilado. En el gráfico superior podemos ver una fotografía o una aerofoto de los años 40, donde se ve la quebrada natural, ¿no? Y ya en los años 2010 se ve como la autopista ya ha cortado ese espacio. Y de hecho, si vemos la fotografía anterior, pueden verse unos andenes, ¿no? Sobre la ladera. Y esa ladera implica de que ha sido trabajada anteriormente con maquinaria en los años 60, y era el lugar perfecto porque no estaría atentando contra los farallones que se ven al lado izquierdo, que han sido labrados por el tiempo. Así que llevo al lugar por los motivos indicados. Hago un registro del lugar bastante exhaustivo, ¿no? Tomo fotografías de una llegada vehicular, peatonal, de actividades, en fin. Entiendo la relación que tiene la ciudad con el contexto y me parece magnífico para el proyecto. En este punto, digamos, tenía que ordenar las ideas. Había llegado a una serie de conclusiones, de hallazgos, de intenciones, y tenía que ir ordenándolas. Y en este momento se genera el proceso de diseño arquitectónico, o se inicia con el proceso de diseño arquitectónico. Claro, donde se entiende el lugar a través de una serie de maquetas, como la intención, ¿no? Algo que se tiene como metodología es trabajar con muchos objetos que permitan procesar y validar decisiones que se van tomando. Hay maquetas para entender el terreno y también de principios estructurales que veremos en un momento. Entonces, uno de los retos que afrontaba el proyecto era cómo te emplazas o cómo te ubicas en la Tierra y tienes una regla de medición temporal. Claro, o sea, el proyecto básicamente lo que hace es hacer unas calicatas, ¿no? Unas excavaciones donde tú puedas interactuar con esta regla temporal y donde puedas ubicar los fósiles en una escala de tiempo vertical, ¿no? Y es que si vas descendiendo, vas yendo al pasado, y si vas ascendiendo, vas volviendo al presente. Y el cilindro resultaba ideal por esos motivos, porque era vertical, porque podía coger esa forma, digamos, de calicata o de excavación vertical, de estudio del terreno, y porque el cilindro tiene cualidades muy buenas frente a la compresión, ¿no? Un cilindro, por principios, digamos, resiste muy bien las cargas laterales que tendría que soportar, pues, de la compresión del terreno. Así que va a ser uno de los medios que me va a permitir desarrollar el proyecto más adelante, ¿no? Por lo expuesto. Y claro, digamos de que la sumatoria de cilindros iría en base a la exposición, ¿no? Cada sala o cada tiempo, cada ecosistema tendría un cilindro propio y uno podría ascender o descender en ese sistema particular, que luego veremos ya cuando entremos al proyecto. Así que el emplazamiento era otro punto importante, ¿no? De hecho, se hicieron maquetas solamente para entender el emplazamiento. Y algo que me interesó y llamó mucho mi atención fueron dos cosas. Primero, que la bajada de Armendáriz tiene un ángulo bastante agudo, ¿no? Como se ve en el gráfico. Y si uno atravesaba una línea entre un punto y otro,
podía conectar dos atmósferas o dos realidades totalmente distintas, ¿no? Una más marina, ¿no? En relación al litoral, y una un tanto más vegetal o, digamos, continental o terrestre en relación con la quebrada, ¿no? Y eso también va a ser un medio que me va a permitir ordenar, ¿no?, las cosas dentro del proyecto del museo. Y segundo, que el emplazamiento debería ser acorde para no perjudicar, digamos, el sector residencial que tenemos en la parte superior, pero tampoco tener el impacto vehicular de la vía, digamos, o de la autopista en la parte inferior. Así que por eso el proyecto se emplaza en un punto intermedio que va a ser también en función de una serie de análisis de las curvas de nivel y de la morfología de la ladera, ¿no? Y bueno, la estrategia, como ya lo había mencionado, era tener una serie de cilindros, que son las unidades estructurales del proyecto, que permitieran poder generar entre ellos arquitectura, ¿no? Y para eso también se hace una exploración espacial con una serie de modelos y maquetas. Que va a encontrar una solución en la sección del cilindro, ¿no? En un principio todos eran cilindros rectos, pero eso me limitaba en ciertos puntos pases, conexiones o contenciones. Y en su momento estos cilindros rectos van a empezar también a volverse convexos y cóncavos, ¿no? Eso lo veremos también en el desarrollo. Entonces, dando un siguiente paso a lo visto anteriormente, en este punto tenía tres premisas claves para el proyecto que iban a ser mis pilares para poder iniciar el desarrollo del edificio en sí. Repasando, básicamente era entender el acantilado como un elemento que media entre el presente y el pasado en una regla temporal, entender esta conexión entre el paisaje marino y el paisaje de la quebrada a través de un eje que se iba a emplazar en la ladera y sobre el cual se iban a generar las alas o lo que tenga que hacerse. Y tercero, que la unidad era el cilindro cóncavo, convexo y recto para poder resolver esta, digamos, problemática espacial de ver cómo los cilindros median para generar pases y contenciones. Entonces, no tenía en este momento la más mínima idea de cómo iba a ser el proyecto, solamente tenía premisas, pautas, que eran muy claras, pero no había edificio, no había una idea de cómo sería el edificio. Por ahí el emplazamiento de este eje era la primera línea, el primer trazo que se hace sobre el terreno, pero todavía no había iniciado un proceso de diseño específico, más bien de consolidar y validar premisas. Así que para empezar a diseñar el edificio, empiezo por entender qué iba a ir dentro del edificio, ¿no? Y básicamente se iban a exhibir fósiles. Fósiles que van de escalas muy grandes, como este fósil de cachalote reconstruido, ¿no?, que podía tener 10 metros, a cráneos de mamuts prehistóricos, a piezas más pequeñas, ¿no?, que podrían ser menores de 1 metro o pocos centímetros. Así que también tuve que entender el contexto de la paleontología en el Perú. Y claro, de este plano o de esa compilación de eras o periodos, entender que el Perú solamente tuvo un periodo Cretáceo, donde sí tuvo dinosaurios en una etapa tardía, y un periodo Cenozoico, donde ya existieron las ballenas y los fósiles vistos anteriormente. Bueno, y primeros mamíferos también. Para eso me voy a soportar muchísimo en Rodolfo Salas, ¿no?, el paleontólogo que es el director de la Facultad de Paleontología de la Universidad de San Marcos. Él va a ser quien me va a asesorar y me va a sugerir cómo debería de armarse esta muestra. Y lo que sugiere es que se generen salas por ecosistemas, ¿no?, porque, digamos, existían ecosistemas, y que cada ecosistema cuente su tiempo, ¿no?, desde los fósiles más recientes hasta los más antiguos de ese ecosistema. Por lo tanto, el cilindro iba a coger un ecosistema específico. Y para entender de qué iba, tenía que meterme en la paleontología, ¿no? Yo no podía hacer un museo si no sabía lo elemental de la paleontología peruana. Y bueno,
entender de que esto era Perú hace 65 millones de años. Perú era una isla, ¿no? De hecho, este es el límite hoy en día del Perú, sobre la cual, o sea, solo sobresalían los Andes, ¿no? Como nivel superior, todo estaba sumergido bajo agua, tanto la Amazonía como la costa. Y existían 4 ecosistemas, ¿no? Esto es básicamente una gráfica hecha a partir de lo que recibí como soporte del paleontólogo, los paleontólogos que trabajaban con él. Y básicamente Perú concentraba un ecosistema marino, un ecosistema cerrado, el de pradera y el de selva tropical, ¿no? Muy distintos a los ecosistemas o a lo que entendemos hoy como costa, sierra y selva de una manera muy general, ¿no? Así que claro, bajo este entendimiento de cómo era hace 65 millones de años el territorio, se decide tener un emplazamiento para las salas, ¿no? Y que tengan una lógica bajo una asesoría de paleontólogos. Así que el proyecto parte con una línea, que es la línea sobre la cual se van a articular las demás cosas, y que es la que va a conectar paisajísticamente el mar con la quebrada a través de un eje visual, que va a ser el corredor principal del museo. El acceso, que va a ser mediante un recorrido peatonal por la quebrada, ya más adelante voy a hablar más, con mayor detenimiento de cómo funciona, y una serie de cilindros que implican sectores acuáticos, terrestres, y que tienen una relación programática en función a relaciones que los paleontólogos me iban dando. Hasta este punto, era interesante ver cómo los cilindros eran quienes soportaban la carga de la fuerza, digamos, de presión de la parte superior de la ladera, y cómo al estabilizar la ladera, yo en la parte inferior ya podía utilizar una arquitectura mucho más ortogonal, ¿no? Porque no estaba sujeta a presión de cargas del terreno. Esto sería básicamente el bloque de servicios, ¿no? Que sí necesita de espacios más cuadrados o rectangulares porque básicamente son depósitos, en fin, espacios que sí necesitan de una regularidad en su funcionamiento. Y bueno, la conexión, pues, ¿no? Ese es un resumen muy elemental de cómo el programa se empezaba a emplazar sobre el edificio, ¿no? Cómo aparecía un departamento, salas, el hall, exposiciones temporales, y básicamente a la derecha qué fósil o qué pieza representativa iba a ir en cada sala, ¿no? Porque había un registro también de la colección. Y con esto ya empiezan a aparecer los primeros bocetos de cómo podía ser el proyecto. Y esta etapa fue bastante divertida, pero a la vez también fue un tanto, ¿cómo diría? Exhaustiva, ¿no? Porque hubo que rediseñar, que plantearse cosas, que corregir cosas. Por ejemplo, en esta planta todos los cilindros eran rectos, ahí me di cuenta de que no funcionaba. Luego empezaron a aparecer cóncavos y convexos, ¿no? Y finalmente llegué a una solución que es esta, ¿no? Maquetas que me permitieron entender cómo los cilindros podían ubicarse. De estas maquetas se hicieron como 7 u 8, ¿no? Que eran básicamente una herramienta para entender cómo las salas podían empezar a interconectarse y cómo se generaba esta espacialidad y esta experiencia para el usuario en el recorrido del edificio. En este punto voy a entrar ya al proyecto, ¿no? Digamos que este ha sido el proceso, esto ya es el proyecto. El proyecto básicamente tiene una relación con el paisaje, como lo saben. Digamos que promueve el uso del transporte público y peatonal, ¿no? Para los usuarios. De hecho, se identifican y se repotencian una serie de paraderos de carácter metropolitano que permitiesen en una distancia sostenible hacer que el visitante pueda llegar al edificio. Se propone un estacionamiento, o usar el estacionamiento del Arcomar, ¿no? Que estaba relativamente cerca, y no, digamos, incentivar el uso del automóvil para el edificio. De hecho, hay estacionamientos, pero solamente son para temas de servicio o accesibilidad para personas con discapacidad. Pero el proyecto lo que buscaba era que más bien llegues caminando. ¿Por qué? Porque parte de la experiencia y el recorrido era caminar por el malecón, por la quebrada,
y encontrar este espacio entre los árboles, ¿no? En un recorrido de relación natural con el lugar, en la cual te vas disociando de la ciudad y te vas encontrando con este contexto natural. Hay un sistema de transporte que se propone para el museo que puede ir recogiendo gente, como sucede en otros museos en el mundo. Y básicamente esta es ya la primera entrada que tenemos al contexto, ¿no? Una zona de estacionamiento y un descenso para quienes llegan, digamos, en el transporte público o en un taxi, y quienes llegan de los paraderos, pues voy a poner esta herramienta de aquí, porque en este momento sí tengo que empezar a señalar. Ahora sí, el puntito rojo. Y como, claro, puedes tú llegar en una isla, ¿no? O en una bahía para descender, o peatonalmente desde los puntos antes mencionados, desconectarte de la ciudad en una conta intermedia de la quebrada y llegar al proyecto por la naturaleza, reinterpretando el paisaje. La llegada, un segundo, ahora sí. Es por un eje que conecta a una primera plaza, ¿no? Que es pública, en la cual uno interactúa con el edificio, pero todavía no entra a este. Hay un ascensor, hay una rampa escalonada para el descenso, y hay una relación paisajística que uno puede vivir, ¿no? Porque parte de la, digamos, de la cobertura o de la parte superior del edificio es espacio público. Es espacio público que puedes ocupar y que puedes utilizar para estar y tener una relación también con el mar y a su vez con el edificio. Este es, bueno, lo que estaba explicando, ¿no? Y esta es la primera sensación que uno tiene cuando llega al edificio, ¿no? Esta calle, ¿no? Particular es la que conecta el paisaje marino con el paisaje de la quebrada a través de esta abertura que se hace en la tierra. Tienes una plaza donde a través de estas aberturas puedes ver hacia abajo parte de la exhibición, ¿no? Estando fuera del museo, y cómo los cilindros se interponen en el paisaje. Son elementos que funcionan como contención de la tierra, pero a la vez que permiten acoger esta muestra en la verticalidad antes mencionada. Y como ya la ubicación de la colección también es importante, ¿no? Como por ejemplo se colocan las ballenas en este espacio abierto, ¿no? Como una relación con el mar y como que llegan del mar para entender esa relación con la naturaleza, ¿no? Que tiene un valor muy importante y es sobre todo a lo que apunta dejar como experiencia al visitante. Muy rápidamente, uno desciende por esta rampa, ¿no? Escalonada, que te va contando la historia, cuenta con un ascensor. Digamos que esta rampa lo que hace es tener una regla de tiempo, ¿no? Mucho más precisa. De hecho, es una placa de concreto que lo que hace es básicamente explicarte, ¿no? De qué va la experiencia de descender. Los niveles inferiores son espacios de servicio que se conectan con la autopista. Y básicamente este es el hall de ingreso. Uno desciende, pasa por la zona de boleterías al lado derecho, continúa su descenso. Bueno, aquí vemos la tienda y el restaurante del museo, ¿no? Que tiene una conexión a la salida, ¿no? Un espacio. Y bueno, la primera experiencia que uno tiene en el descenso es esta, ¿no? Es justo como se aprecia aquí. Voy a poner de nuevo el puntero. Tener una regla temporal que te permita relacionar el acantilado con una era del pasado. Y claro, esta experiencia se replica también en la experiencia física. ¿Por qué? Porque mientras tus piernas van bajando más o se van cansando en la experiencia de bajar el edificio, vas sintiendo que estás yendo más lejos, ¿no? Había también una idea de esa relación de la experiencia corporal con el edificio y con el concepto. Segundo. Bueno, llegando, descendiendo al nivel inferior, llegamos a este corredor que articula las alas, ¿no? Puedes tú empezar tu experiencia en el sector, en un sector u otro.
Básicamente uno tiene como eje este gran corredor, ¿no? Donde están estas ballenas y que tiene una conexión con el paisaje. Y del otro lado, pues, los cilindros, ¿no? Que son los elementos que tienen la muestra y que funcionan como una contención ante la carga de la ladera. Una sección por los cilindros, ¿no? Que muestra un poco cómo funciona esta regla de tiempo, ¿no? Y es esta primera relación que tiene uno ya cuando desciende y se conecta con la naturaleza, ¿no? Enmarcando el paisaje y teniendo esta relación con la muestra, ¿no? Que de alguna manera conecta y se vive, ¿no? Es bastante vivencial la experiencia, es dramática, ¿no? Que es lo que realmente busca. Es traer al presente unos seres que habitaron el planeta hace millones de años en ese territorio y que de alguna manera uno va a visitarlos en un descenso al pasado para aprender un poco más. Una sección que muestra parte digamos, de espacios ya más técnicos, una experiencia, bueno, una relación con los cilindros, ¿no? Este intersticio que se genera entre dos cilindros te genera una compresión, ¿no? Que te hace entrar en una especie de caverna, ¿no? Entre un lado y otro. Y una serie, bueno, esta es una fotografía de la maqueta, ¿no? Parte de la presentación fue una maqueta, así que esto es. Eh, Secciones, ¿no? Que muestran un poco la idea de cómo el cilindro controla la carga lateral de la ladera y cómo una vez que está controlada, ya yo puedo acá diseñar una propuesta mucho más ortogonal, más convencional, que es la que finalmente acoge el espacio más técnico, ¿no? Detalles, aquí ya se inicia con los detalles de los lucernarios, de las pasarelas, ¿no? De esta relación que empieza a existir, como un cilindro, el otro era un cilindro cónico, este es un cóncavo, ¿no? Y bueno, cómo empieza a haber una articulación también por niveles superiores cuando terminas una muestra y cruzas a otra, ¿no? A través de unos puentes que se proponen. Básicamente esto, ¿no? Digamos que el recorrido termina y bueno, esta es la experiencia que uno tiene al estar en una sala, ¿no? Tiene básicamente esta espiral que muestra la colección en los muros en un tiempo, ¿no? Y tiene una pieza más grande al centro para la exhibición, donde claro, tú puedes convivir con esta exhibición en una verticalidad también, ¿no? Maquetas. Ya para ir terminando, algo importante del edificio, o que se busca en el edificio, era la flexibilidad, ¿no? Y hoy en día los museos y los edificios en general necesitan flexibilidad, ¿no? En 30, 40 o 100 años no se sabe qué va a suceder. Y por eso es que todo el recorrido es modular, es hecho en taller y llevado al edificio y simplemente colocado, ¿no? Por eso es que estas pasarelas se plantean en acero y madera. Eh, Porque en un momento determinado, en unos años o décadas, podría sacarse esta pasarela y hacer otro tipo de intervención en este cilindro, ¿no? Que ya quedaba como parte del territorio. Detalles, de hecho ya acá empezaba a divertirme, ¿no? Ya empezaba a diseñar un poco la museografía, pensar en cómo una persona mayor o discapacitada podía hacer uso de la muestra y se diseña un carrito mecánico que te va llevando, ¿no? En fin, yo creo que parte también de hacer un proyecto es divertirse en el camino y buscar soluciones concretas a las cosas, ¿no? Y ya se empieza a pensar en la iluminación, en la relación, la distancia y una serie de inquietudes o temas que empiezan a aparecer en el desarrollo, un tema de la cobertura, que es modular, es flexible, es también una pieza que se coloca, genera por un movimiento luz indirecta y bueno, soluciona temas también de filtraciones de agua, ¿no? Todo está resuelto. Y finalmente, la museografía, ¿no? Esta es una lámina que resume un poco cómo se pensó exhibir cada tipo de pieza, ¿no? De acuerdo a vitrina, pedestal, soporte, en fin, o piezas más pequeñas, ¿no? Eh, También se diseña esto porque es parte importante del edificio. Así que en este punto el proyecto terminaba o resultaba siendo así. Básicamente son unos cilindros que se insertan en el acantilado que funcionan como elementos de viaje al pasado, ¿no? En esta verticalidad, y que, digamos, le dan un valor paisajístico
a un pedazo de acantilado que no venía siendo valorado, ¿no? Que de alguna manera la intervención que se tuvo en él en los años 60 le quitó ese valor, pero que lo recupera y lo repotencia con arquitectura. Y solo para finalizar, siempre existía esta inquietud de mi parte por entender qué pasa con los edificios a futuro. Y ese es un proyecto que de repente ustedes conocen, ¿no? Es la casa de Ricardo Bofill, un arquitecto que lo que hace es adquiere una cementera abandonada de los años 20, que almacenaba cemento, ¿no? Y la remodela y la hace vivienda, ¿no? Y yo me pregunté qué pasaría con estos cilindros, ¿no? En 100 años, cuando todo sea un caos, eh, y no sea un museo, ¿no? Nuestra prioridad sea otra. Y claro, podrías tener esa flexibilidad y ser una planta desalinizadora para la ciudad de repente, buscando otras prioridades, otros usos, ¿no? Por eso también esta idea de flexibilidad estaba siempre latente en el proyecto. Así que esto fue mi PFC. Este es el agradecimiento a todas las personas que me apoyaron. Lo que quiero explicar ahora es muy rápidamente, porque creo que estamos un poquito tarde. Dos variables que fueron fundamentales para, digamos, la elaboración de mi tesis, de mi proyecto de fin de carrera. El primero fueron los dibujos. Creo que los dibujos son fundamentales para el desarrollo de la arquitectura y para poder plasmar ideas, ¿no? Nosotros los arquitectos, para poder comunicar las ideas necesitamos dibujar. Y el dibujo fue una herramienta, creo, valiosa desde los primeros días, desde que empecé con el proyecto, porque me permitieron, a través de la identificación de elementos, tener conocimiento de las cosas y, a su vez, adoptar ciertas posturas o principios para llevar adelante o a cabo el proyecto. Entender cómo funciona, o sea, cómo es la Costa Verde, ¿no? Tomar notas, colocar mi experiencia, colocar las líneas de los cables de alta tensión, la basura, en fin, el restaurante, el poste o la antena de celulares, ¿no? Era importante el registro, porque este registro, por ejemplo, se dibujé el restaurante Costa Verde, creo que ya lo han demolido, pero en ese entonces estaba. O sea, ese registro gráfico de notas, de entender cómo funciona, es importante, ¿no? Porque yo creo que al registrarlo, lo vuelves parte de ti, ¿no? O sea, registrar hasta cómo caen las piedras en una parte, cómo es el puente peatonal, es parte esencial del proyecto. Y cómo estos registros permiten hacer o elaborar y construir finalmente ideas que sean sólidas para poder sobre ellas apoyar las decisiones que uno va tomando, ¿no? Que dibujos que pueden ser muy abstractos, pueden ser muy personales, que finalmente no tienen por qué mostrarse en una presentación de tesis, pero que sí son parte esencial para poder construir la tesis. De hecho, estos dibujos no están en la presentación porque no los considero necesarios para el proyecto, pero para mí, como construcción de mi tesis, son esenciales. Y eso es parte de la vida del arquitecto, ¿no? Tener siempre un respaldo, y en este caso el dibujo me permitía mediar también con modelos que iba construyendo, ¿no? Como ideas que podían ser locas, ¿no? Como descabelladas, como llegar a una compresión con un rayo de luz que te permita estar en el pasado, terminan dándote pistas, ¿no? Para elaborar el proyecto. Cosas que no son constructivas, que son simplemente ideas, porque lo que vemos en estos gráficos o en estos dibujos no es constructivo, pero te permite afianzar ideas que luego ya se pueden volver constructivas con esta primera mirada, por ejemplo, de cómo hacer la condensación, generar espacios más compactos, más abiertos, dilatación, compresión, en fin, que es parte esencial del proyecto. Y claro, estos dibujos me van a acompañar durante todo el proceso, ¿no? Desde una etapa muy temprana, como van viendo aquí, hasta una etapa bastante tardía. De hecho, parte de mi expediente fue a mano, ¿no? Yo opté
terminar taller 10 con dibujos a mano, porque entendía que el dibujo a mano era mucho más expresivo y mostraba digamos, las atmósferas o las cosas que quería generar, ¿no? Dibujos, ¿no? Esto básicamente lo han visto ustedes en los 3D, pero las ideas se originan aquí, ¿no? Se originan en entender primero el edificio de qué va y luego ya proyectarlo a algo mucho más conciso. Los detalles también, no es que empiecen en el AutoCAD, sino que empiezan en una hoja, ¿no? Pensando cómo uno esto, cómo un niño se enfrenta a la baranda, cómo un adulto se enfrenta a la baranda, cómo es la distancia, en fin, ¿no? Cómo se toman decisiones desde un momento un poco temprano con el dibujo, ¿no? Y bueno, esto es un poco parte de lo que presenté como expediente de cortes para mi entrega de taller 10. Bueno, la gráfica siempre va a estar ahí acompañando. Y el otro aspecto, para terminar, es la materialidad. Una inquietud personal que siempre he tenido es trabajar con materiales, ¿no? Constantemente. Y la materialidad me ha permitido llegar a una serie de hallazgos que creo no lo hubiese hecho ni con el dibujo ni con un 3D. Porque la experiencia del modelo, de la maqueta, te permiten ver cosas que no son evidentes, ¿no? El juego de la sombra, la luz, la textura, el peso, nunca va a ser posible, o al menos hasta el momento no hay una herramienta posible para emularlo con otro mecanismo, ¿no? Si bien los 3D, el SketchUp, son herramientas valiosas, podrían distorsionar una serie de cosas, ¿no? Y algo que siempre me acompañó en el proceso era el torno, ¿no? Para hacer los cilindros. En esa época, en el 2010, era la novedad, el láser, hoy en día es algo que está en todas partes, y una herramienta que la uso hasta el día de hoy es el Dremel, ¿no? De hecho, ese es el Dremel del 2010, creo que hoy día es mucho más moderno, pero es una herramienta que me ha permitido hacer las maquetas y los modelos para entender digamos, de una manera más concisa, más precisa, esto, ¿no? Por ejemplo, esto es una vista donde están las ballenas, ¿no? Colocaba los cilindros, ponía un cartón y veía, por ejemplo, una distancia de escala de cómo debería ser esta espacialidad. Algo que sí se puede hacer en 3D, pero que creo que no tiene la misma experiencia como colocarlo bajo el sol o con una fotografía al fondo del mar y ver qué pasa, ¿no? Los cilindros cóncavos, convexos, ¿no? Las maquetas fueron un soporte que estuvieron presentes todo el tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que esto ha permitido llegar a un resultado, ¿no? La maqueta también del contexto es importante, entender la morfología, la ciudad. Y bueno, esto ya es la maqueta que presenté para la sustentación, ¿no? Que es la maqueta del edificio. Que más que ser una presentación bonita, yo creo que es una herramienta, ¿no? Es una maqueta que estaba cortada y que te permitía ver cómo era por dentro el espacio, ¿no? Tenía un corte a la mitad. Podías ver la sala, podías ver la parte de exposiciones temporales, ¿no? Te permitía entender cómo el cilindro soportaba la carga lateral de los esfuerzos, en fin. Y bueno, la maqueta creo que siempre ha permitido eso, ¿no? Voy a pasar simplemente las imágenes y con esto ya termino. Bueno, esto es importante porque me permitió también diseñar el lucernario, ¿no? Bueno, se hicieron unas herramientas, o sea, diseñé una herramienta para hacer una perforación que me permita tener el ángulo del lucernario. En verdad, para mí era muy divertido porque a mí me gusta mucho el tema de la manufactura, de estar en el taller, ¿no? Y no lo veía como un esfuerzo, un sobreesfuerzo hacerlo, sino más bien era algo que me divertía. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.